Información hasta Washington, Dolly Esteves. La decisión de la Corte a favor de retrógrada ley que prohíbe aborto en Texas puede tener eco en otros países donde la legislación sobre el aborto había sido ejemplo, la de Estados Unidos, a seguir para las mujeres que luchan por sus derechos. Dolly Esteves, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, aquí el auditorio. Pues sí, con una votación de 5-4 el jueves en la madrugada, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no frenó la entrada en vigor de una ley en Texas que prohíbe la vasta mayoría de los abortos, incluidos en casos de violación e incesto, cuando se detecte actividad cardíaca, algo que suele ocurrir alrededor de las 6 semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Cabe destacar que entre 85 y 90% de las mujeres que abortan en Texas tienen al menos 6 semanas de embarazo. Eso ya no va a ocurrir. El máximo tribunal de la nación, además, empoderó a los ciudadanos privados para que sean ellos, no el gobierno, los responsables en hacer cumplir esta ley. De ahora en adelante, cualquier persona podrá presentar demandas civiles contra médicos, enfermeros, trabajadores sociales y administradores que ayuden a las mujeres a abortar en Texas. De acuerdo con la ley, los demandantes podrán recibir hasta $10,000 si el demandado es hallado culpable. La decisión representa el mayor retroceso en los derechos de las mujeres en medio siglo y sienta un peligroso precedente para que en otros estados gobernados por los republicanos se impulsen leyes semejantes en detrimento del fallo federal Roe versus Wade, que en 1973 determinó que la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de las mujeres embarazadas a abortar sin que el gobierno intervenga. El fallo de la Suprema Corte, cuya ideología Donald Trump giró hacia el conservadurismo retrógrada con el nombramiento de 3 jueces ultraderechistas, indignó al presidente Joe Biden, quien lo calificó de extremista. En Twitter, Biden llamó a la ley un ataque sin precedente a los derechos constitucionales de la mujer. Prometió que su gobierno luchará por proteger el derecho constitucional a la interrupción del embarazo. Sin embargo, es poco lo que puede hacer para revertir una decisión de un poder paralelo. El presidente de la Corte, John Roberts, y los 3 jueces liberales, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, emitieron comunicados por separado en el que expresan su desacuerdo con la decisión de la mayoría. El resultado de la votación puso de manifiesto el impacto de la muerte de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg el año pasado y de la atropellada decisión de Trump de sustituirla a 3 meses de las elecciones presidenciales que perdió con la ultraconservadora Amy Coney Barrett. Sin Ginsburg, icono de las mujeres, de la lucha de las mujeres, de la lucha por los derechos de la mujer, hubiese formado parte del tribunal, la suspensión de la ley habría recibido 5 votos. La ley que prohíbe el aborto después de 6 semanas de gestión, sin excepciones por violación o incesto, entró en vigor este miércoles y convierte a Texas en el único estado de Estados Unidos donde el aborto está prácticamente prohibido. El retroceso puede tener eco en otros países donde las mujeres siguen luchando por sus derechos, toda vez que hasta ahora la legislación estadounidense sobre el aborto había sido un modelo a seguir. Y bueno, ha sido una semana pues bastante negra, como dicen los que favorecen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, para las mujeres y esta lucha que ha llevado pues más de 50 años. ¿Quién está detrás de esto, Dolly? Pues están los conservadores, la extrema derecha de
del movimiento cristiano aquí en Estados Unidos, no necesariamente católicos, sino todas estas denominaciones de iglesias conservadoras cristianas, predicadores, que es una base muy fuerte del Partido Republicano y que favoreció a Trump en las pasadas elecciones. Entonces, aquí el punto es que la Suprema Corte de Justicia, que tiene nueve integrantes, 5 de ellos son ahora de derecha. Los 3 que nombró atropelladamente Trump, sobre todo a la última mujer, que por más que se le dijo, pues esperen a las elecciones, porque faltan 3 meses para las elecciones, no puede ser posible que se nombre a un juez que son de vida, o sea, esos nombramientos, una vez ratificados por el Senado, se quedan hasta morir, ¿no? Como el Papa. Entonces no quiso hacer caso e impuso a esta mujer, y ahorita la Suprema Corte de Justicia es esencialmente conservadora. Qué increíble. Y sabes, el extremo que se me hace es que tengan que decir, hay que denunciar. Es decir, Sí. están llamando a denunciar, así como la Santa Inquisición, Eso ¿no? no es constitucional, es una abdicación del derecho del gobierno, de los gobiernos estatales y federales, de hacer cumplir la ley. Entonces el gobierno de Texas básicamente está abdicando su obligación, y eso es el otro aspecto muy importante que destacas. Es un escándalo eso, ¿no? O sea, deputize le llaman en inglés, o sea, empoderan al ciudadano común para que ellos se encarguen de que se cumpla esta ley, y el gobierno no lo va a hacer. Eso es la Santa Inquisición, casi, casi. Es Sí, como una especie pues de sí. Santa Inquisición de hace 300 años de la Nueva España, el tribunal eclesiástico que se instalaba por allá en España, en México, o los musulmanes, ¿no? También la Sí. Sharia, es decir, nos fuimos al otro extremo, denunciar. ¿Por qué criminalizar a la mujer? Es decir, se pueda estar de acuerdo alguien o no, pero criminalizarla, denunciarla, perseguirla, meterla a la cárcel, ¿qué es eso? Y yo, No, ¿por qué vamos? meter a la cárcel a los que Sí, asistan sí, por a eso, a la los que mujer, asistan. incluso a una persona, por ejemplo, si alguien me pide ayuda y Por me eso es dice todo el llévame al cuadro, es que es hospital. todo el cuadro, Dolia, es todo Sí, el cuadro, sí, es un retroceso de sí, siglos, no décadas, sí, creo y siglos, espero que siglos. no se quede así, porque va a haber puede ser contraproducente, ¿no? Este, va a haber mucha presión política. Vamos a ver, ¿no? Si realmente avanza, va a haber otros fallos en octubre. Si alguien te denuncia, oye, ya quiere abortar, le van a hacer un examen o va inmediatamente, digo, está claro es el protocolo, porque ya pues el que denuncia tiene que probar, no es muy fácil señalar y decir Sí, en este mundo sí. de redes en donde todo el mundo también, imagínate, me imagino ya que en un tuit salga alguien y estén así como, ¿no? Los cazamujeres o qué absurdo, ¿no? Eso es un Sí, absurdo esto en Estados Unidos. pues sí. Pero pues Texas también, que se puede esperar, la casa del Tea Party, ¿no? Y de No, todos no los conservadores. solamente, pues Texas es uno de los estados más retrógradas también en el sentido de la pena de muerte, ¿no? Es un es un estado muy conservador, ¿no? Y atrasado, diría yo, como lo estamos viendo. El otro estado, ha habido 12 estados en la Unión Americana que han tenido este tipo de leyes que no han avanzado, pero esto siente un precedente, ya un Lo haya estado, avalado, increíble. y que la Suprema Corte no lo haya frenado, sí. Entonces, pues sí, es muy serio, vamos a seguir reportando, Muy bien. pero no, pues sí, es un retroceso definitivamente, un Totalmente. revés. Ese regreso, es la Santa Inquisición 2021. Gracias, Dolia, buenos días. Buenos días a ti y al auditorio. Vamos a un corte, volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Buenas noticias. Le voy a presentar la historia de una persona que es de Chihuahua, pero él sufrió hambre, él careció y nos está poniendo el ejemplo de un comedor que tiene muy bonito ahí en Miguel Alemán. Le tengo la historia con Astrid Arellano, con él también, y el reporte Arizona, las muertes en San Luis Río Colorado, Sonoita. Este
choque entre tráiler y autobús que dejó un saldo de 16 muertos y 30 lesionados. Y mucho más.